Vamos a platicar unos 40 minutos, estamos unas 8 menos cuarto, 8 y media, quiero ver si terminamos el mensaje de hoy. Hemos hablado de tantas cosas muy buenas, muy elevadas, algunas de ellas. Hemos estado hablando del cosmos y hemos estado hablando de los planetas y campos de magnetismo y energía, luz, y todo eso es muy bueno. Eso es maravilloso para nosotros los que estamos en la luz. Queremos saber estas cosas, queremos participar de ellas. Mas creo también que es importante conocer, o no conocer, sino regresar a algunos puntos básicos de quiénes somos. Y qué mejor punto básico que la pregunta que quisiera que nos hiciéramos en esta noche es: ¿quién realmente es Yeshua? La persona de Yeshua, ¿quién es? Ahora, esto es algo no tan fácil de describirlo por la razón de nuestras religiones antiguas. La mayoría de nosotros que venimos de Latinoamérica, nuestra religión madre ha sido el catolicismo. Es la religión de nuestros padres y de los padres de nuestros padres. Claro que si vamos a la raíz de todas las cosas, nuestra mayoría de personas que están acá vienen o de Italia, de España o de Portugal. Son los lugares más básicos de donde vienen nuestras familias antiguas. Y nuestras familias antiguas no eran católicos. Nuestras familias antiguas eran lo que conocemos como iberianos, o de la Iberia, que viene siendo Portugal y España y parte del lado de Italia, que son sefarditas. Es una familias que vinieron desde Siria cuando fueron sacados del año 700 antes que Mashiach viniera a la tierra, y inmigraron hacia esas tierras y con el acto conocido como la Santa Inquisición. Fueron puestos en la cárcel la mayoría de nuestras líneas, nuestras familias. Y de ahí entonces Cristóbal Colón y todos los demás conquistadores traían en sus barcos muchos de los hebreos que habían negado no querer ser parte de esa, no tanto la religión, sino de ese pensamiento, de esa forma de vivir. Porque no estamos nunca criticando a ninguna religión. Porque yo le he dicho siempre a la gente de que no hay mejor religión que la cristiana. De todas las religiones, y hay 5 mayores, la cristiana quizás sea la mejor religión que hay. Pero como los que estamos aquí no estamos buscando religión, sino estamos buscando una relación con el Eterno. Aunque claro que la palabra religión significa relación, en latín. Mas sin embargo no tenemos algunos eso. Entonces, nuestros antepasados vienen de las raíces hebreas, vienen de lugares que nosotros se nos ha olvidado ya quiénes somos. Tanto que he estado enseñando en el radio, y la pregunta número 1 de la gente que me llama y me sigue llamando toda la semana, recibo fácilmente 70 llamadas, y todas la pregunta es: ¿me puede decir quién soy? Me encantaría saber quién soy, quiénes son mis antepasados, de dónde viene mi nombre, cómo llegué aquí. Porque uno de los grandes problemas de nosotros, los que estamos acá, es que no tenemos identidad. Creemos que tenemos identidad, pero sufrimos por falta de identidad. Entonces, yo quisiera ir despacio y presentarles a Yeshua de una manera quizás que usted no lo ha visto nunca. Pero para eso tenemos que hablar del Yeshua que sí conocemos primero. Porque primero tenemos que mostrar lo que sabemos para así comenzar a ver si concuerda con la historia, concuerda con la arqueología, con la antropología y con la misma Torá, la misma Biblia, del que usted ama, el que usted adora, el que usted ha servido toda una vida, el que hemos dado nuestra juventud, hemos dado nuestras fuerzas, y entender si realmente es el mismo, o quizás no lo sea. Y este tema no me gusta hablarlo mucho en mucho público, porque todos somos muy cercanos a ese ser,
conocido Yeshua, conocido dentro del griego y dentro de nuestra religión antigua como Jesús. Y todos tenemos una idea de quién fue Él y quién es para nosotros. Entonces yo quisiera hacerle esa pregunta a usted. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese ser en su vida? Todo lo que puedo hacer es enseñarle con la Torá y con la historia quién él era. Claro que al final de esta enseñanza usted tiene que decidir quién es para usted. Yo no puedo darle esa parte, pero sí le puedo mostrar cosas que no son ciertas y cosas que son ciertas sobre este ser. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso? No quiero que lo tome personal. Voy a decir cosas quizás que usted no está de acuerdo. Está bien, no se trata. Cuando yo he enseñado en la universidad, cuando he enseñado a personas de estudio, es bueno tener diferente opinión de las cosas. Lo que queremos es respeto acá nomás, que usted respete y que diga, bueno, está interesante, pero está medio loco el rabino, pero está bien, eso está bien. O puede decir usted, esto es lo que yo pensaba que era y me lo aclaró. Entonces hemos ganado, de una a la otra hemos ganado si lo hacemos pensar un poquito acá. Le decía a los hermanos hoy que una de las diferencias entre nosotros y quizás en otros movimientos es que aquí no le decimos qué tiene que hacer usted. La gente a veces toma eso como libertinaje, pero no le decimos realmente eso. Lo que sí le enseñamos es, esto es lo que es y usted tiene que decidir. Yo espero que al final de este estudio de 3 o 4 sábados podamos decir, realmente estoy enamorado del verdadero Yeshua. ¿Ok? ¿Estamos claros? Bueno, ahora Yeshua tenía la misma inquietud. Capítulo 16, verso 13. El Mesías va a hacer la misma pregunta a sus discípulos, a sus talmidim, a sus estudiantes. Ahora, la pregunta es bastante rara. Capítulo 16 de Matitiyahu, verso 13. Bien. Dice así entonces, cuando llegó Yeshua a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién es? Y ellos dijeron, unos piensan que eres Juan el que sumergía, otros piensan que eres Elías, pero otros que eres Jeremías o uno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esas son dos preguntas. Una de las preguntas es, ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué piensa la gente que yo soy? Ahora, interesante que en el primer siglo en Israel, la creencia más básica de un hebreo era la reencarnación. Por eso es que ellos contestaron Juan el Bautista, porque Juan lo acababan de matar. Y dijeron Elías, porque Elías ya no estaba. Y Jeremías, que había muerto más de 400 años atrás. Quiere decir que la idea de la reencarnación, o en el hebreo, en el gigul, se llama en el hebreo, que significa la transmigración del alma de alguien, de un cuerpo a otro, a un estado a otro, estaba bastante básico en el primer siglo. Entonces, primero vamos a preguntarnos, ¿qué piensa la gente? ¿Quién es Yeshua? ¿Qué es lo que la gente piensa primero? Y después, la segunda pregunta, que es la principal, ¿qué piensa usted de él? ¿Quién es él? So, veamos un poquito, si queremos saber un poco, ¿saben qué? Me voy a quitar esto porque está molestando. No quiere que enseñe. Ok, ¿estamos? Perfecto. Muy bien, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué es lo que usted sabe desde la antigüedad? Bueno, todos sabemos primero que su nombre era, o lo conocimos como Jesús. Ahora, nadie preguntó aquí, cuando usted fue la primera vez a la iglesia y preguntó, ¿de dónde sacaron el nombre? Usted se lo creyó, porque lo leyó en la Biblia y la Biblia decía Jesús y usted dijo, así debe ser.
y nunca preguntó qué significaba y qué no era. Segundo es de dónde viene. Y aunque todos en la antigüedad, en nuestra religión, sabíamos que era judío, lo menos que lo mirábamos era judío. Lo mirábamos como italiano, tanto que las fotos que tenemos de él es de una persona delgada, femenina, en muchas formas, porque ese es el mundo europeo de ese tiempo, del tiempo de Roma, en el primer siglo y segundo siglo, tercer y cuarto siglo en Roma, lo afeminado era la moda. Entonces una persona afeminada es una persona intelectual, de esta manera. Quiere decir de que esta es la forma en que nosotros lo hemos visto en las fotos y creemos que las fotos que vemos se las tomaron a él. Tanto de que a mí me da risa cuando vemos la Santa Cena y lo vemos sentados todos en una mesa cuando no existían mesas en el primer siglo. No existían. Y lo más tremendo es como que todos sabían que estaban tomando la foto y todos se pusieron de un lado de la mesa. ¿Se da cuenta usted de eso? Y usted lo ve y usted dice, ahí están los 12. ¿Sí o no? Porque la tradición es esos son. Mas sin embargo, como están vestidos, están casi vestidos como romanos. El único que parece judío es Judas, porque es judío y traidor. Y usted ve las fotos, a Judas siempre más narizón. En cambio los demás, puros italianos, hermanos. Guapos como el rabino acá. Pero es la idea que tenemos nosotros y algunos peleamos con eso mucho todavía. Quizás ya no lo vemos así, pero todavía en la mente, ¿sí? La memoria de nosotros lo sigue registrando de esa manera. Entonces tenemos, la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué sabemos de su nombre? ¿Qué sabemos de su cultura? Segundo. Tercero, ¿qué sabemos de su ambiente cuando él nació? ¿Por qué no nació en este tiempo? ¿Por qué no nació ahora? ¿Por qué no nació en los 60s? Le iba dado muy bien con el pelo en los 60s. Ya estaba la moda. ¿Por qué no fue en los 60s? ¿Por qué fue hace 2000 años? ¿Qué había hace 2000 años que le hizo tan importante él venir? También nos vamos a preguntar en esta clase es ¿qué religión él practicaba? Se iba los domingos a la iglesia, se iba a la escuela dominical. ¿A dónde iba? ¿En qué creía él? Creo que todas las cosas son muy importantes si somos seguidores de él. Mire, no hay problema con Buda. La gente budista entiende y sabe la historia de Buda, la sabe bien y la sigue. De veras, no hay ningún secreto. De Mohammed, el profeta de los musulmanes, todos los musulmanes saben de dónde vino y cómo llegó y el sinvergüenza que era. Todos lo saben, está en la historia, sí. El único de los líderes que como que nos han cubierto ha sido al Mesías, a nuestro líder, al rey de nosotros, al que nosotros queremos seguir. Tenemos que comenzar desde el principio. Entonces, vamos a hablar de su nombre, de dónde viene sus creencias, el ambiente donde estaba él, el tiempo donde estaba él, qué comía él, cómo vestía y cómo actuaba, con quién actuaba, cuáles eran sus formas. Y creo que todas estas cosas nos van a ayudar a que verdaderamente en esta comunidad podamos decir, esta se llama Bet Yeshua, que significa casa de Yeshua, casa del Mesías. Porque hasta ahorita quizás es la casa de él, pero a veces como que no está aquí. Entonces, ¿cuándo está aquí? Cuando sus seguidores están acá. Pero tenemos que aprender a imitarlo, pero el problema ha sido ese. Ahora, la clave está, primero, es de que no podemos idolatrar al Mesías. No lo podemos hacerlo como un ídolo y inalcanzable. Tenemos que verlo como el humano que él fue. Si usted no puede ver eso, nunca lo va a poder seguir. Porque dígame, ¿quién puede compararse con el Eterno? Nadie. Entonces, si usted dice, yo sigo al Mesías, pero lo veo como el Eterno, nunca tendré la oportunidad de alcanzarlo. Lo tengo que ver de carne y de hueso. Tengo que verlo con los mismos problemas que usted tiene. Quizás la gran diferencia es que él, haciendo Torah,
pudo vencer todas las cosas. Pero no era nada mágico. La gente siempre lo vio lo vemos como alguien como un mago, porque caminó en el agua. Caminó en el agua porque tuvo necesidad de caminar en el agua. No lo hizo para hacerse más que nadie. Ya no habían barcos a las 3 de la mañana y caminó en el agua. Porque cuando la necesidad se pone dura, hermanos, entonces sabemos quiénes somos. Entonces vemos el milagro en nuestras vidas. Pero ¿sabe qué? Yo no quiero que la vida se me haga dura. Entonces no quiero milagros yo. Yo quiero vivir sin milagros. Porque si tengo que vivir con milagros, quiere decir que estoy desesperado por algo. Si cuando uno dice es que yo quiero que haga milagros en mi vida y que me sane, es porque usted está enfermo y no hay cura para usted. Pero cualquier que está siempre sano no necesita esta clase de milagros. Necesita el verdadero milagro que es nunca se enfermó. Sí, entonces tenemos que entender esas cosas. Pero bueno, comencemos del principio. Vamos a comenzar con el nombre de Jesús primero. ¿Por qué llegó a nosotros el nombre de Jesús en vez del verdadero nombre que es Yeshua? Ahora, simplemente nosotros cuando platicamos tenemos que entender una cosa, que la gente educada, la gente que tiene un poco de estatus, de educación, de conocimiento, que usted no puede traducir nombres de ninguna forma. No se lo permite la ley. En otras palabras, yo me llamo Carlos McDonald y no me puedo poner en mi pasaporte Charles McDonald. Aunque Carlos y Charles es la transliteración del español al inglés, no me lo acepta la ley, porque yo no soy Charles. Bajo la ley humana. Mi nombre es Carlos. ¿Estamos? Entendemos esta parte, ¿verdad? Eso se llama transliteración. Entonces, por ejemplo, Pedro en el hebreo es Kefas, en inglés es Peter. Y Petrovsky en ruso, no sé, algo así, ¿no? No sé ruso, pero sonaba como que así va, ¿verdad? Petrovsky. ¿Ok? Entonces, eso se llama transliteración. Y si transliteráramos el nombre de Yeshua, no sería Jesús. Quiere decir que si quiero transliterar el nombre Yeshua en la transliteración en español, no da Jesús, daría más a Josué. Sería más Josué que Jesús. Jesús no tiene nada que ver con la transliteración del nombre de Yeshua. ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces la pregunta es, ¿de dónde nos sacaron ese nombre? ¿Cómo llegó a nosotros? Tenemos que entender algo, que su Biblia, que todos peleamos con ella, ¿no? Y nos discutimos con la gente y queremos darle bibliazo a la gente también por atarantada a veces. La gente se ha matado por la Biblia. La Biblia es quizás el libro donde más ha sido guerras en este mundo. Todas las cruzadas, todos estos, los musulmanes, judíos, todos han peleado por ese libro. Y tenemos que entender que cuando las traducciones se hicieron, las personas que hicieron las traducciones tenían un pensamiento diferente a lo que estaba escrito ahí. Ejemplo, si hoy quisiera traducir yo el libro de Apocalipsis y lo traduzco al tiempo mío acá, y comienza y dice, y vi que salía de abajo de la tierra y salían unas langostas y salían con cara de mujer y con coronas y con dientes de hierro. Quizás la forma en que yo lo puedo describir acá, yo diría, caramba, quizás suenan como tanques eso, o helicópteros. Sí, entonces en vez de poner langostas, como está escrito en el original, yo para ayudarlo a usted diría helicóptero. Ahora, ¿era helicóptero? Bueno, no sé, puede que sí sea o no sea, pero eso no es para mí ponerlo así. Tengo que ponerlo en el original. Ahora, los griegos, que son los que hicieron la traducción del Nuevo Testamento, o lo que conoce como el Brit Hadashah, cuando hicieron la traducción, ellos tenían muchos dioses. Ellos tenían 12 dioses específicos. Entre ellos estaba Zeus. Y Zeus tenía un hijo. Y ese hijo, bueno, tenía un montón porque era como guatemalteco, andaba por todas partes. Pero cuando uno de sus hijos era Hércules, ese era su hijo favorito de él, que era semidivino, mitad Dios, mitad hombre. Y era el defensor contra cualquiera
de los dioses fuera de Zeus, defendía a los humanos, amaba a los humanos. Entonces, cuando los griegos, que no sabían nada de Torá, solo sabían traducir del hebreo al griego, eran solo traductores, con una religión pagana, comenzaron a leer la historia y dijeron: wow, este verdaderamente es Hércules. Estos hebreos son fantásticos. Es la misma cosa, dijeron. Quiere decir que el padre de este llamado Yeshua debe ser Zeus. Entonces le pusieron, en vez del nombre de él, que es Yahweh al Padre, le pusieron el nombre Dios. Y ese título Dios viene de la palabra Theos en griego, que significa Zeus. Entonces, cuando decimos Dios, es una traducción del griego para decir Zeus. Y concordaba. Y a su hijo le pusieron entonces Jesús, que viene del griego y también del latín de Isus, o hijo de Zeus. Y es ahí donde nuestras Biblias, su traducción del hebreo al griego y del griego al latín y del latín al español y inglés, fueron cambiando las cosas. Y cuando llegó a nosotros, el nombre llegó de esa manera. Ahora, ¿lo hicieron a propósito? Yo creo que sí. Creo que uno de los propósitos de los griegos era porque cuando Constantino, el padre de la cristiandad, el que permitió que en Roma se adorara la religión cristiana, no querías que Yeshua sonara como judío. No quería que se mirara como judío, quería que se mirara como romano. Entonces había que buscar la forma de quitar todo rastro que tuviera un sentido de un judío. Porque siempre desde ese tiempo, siempre al judío se le vio diferente, porque él vivía diferente. Entonces su nombre que tenemos en nuestras Biblias dice Jesús. Ahora, tristemente, a ese nombre es el que hemos creído y el nombre que nosotros adoramos por mucho tiempo y que servimos en mucho tiempo. Ahora usted dirá, ¿será importante eso? ¿Será importante tener un nombre diferente? Bueno, la Torá deja claro que solo hay un nombre en que podamos ser salvos. Solo hay un nombre en que podemos tener autoridad. Solo hay uno, no hay varios, no hay varias traducciones. Ahora, el nombre de Jesús, en el español o en el inglés no existía la letra J. Esto quiere decir de que en el tiempo antiguo, en su idioma español suyo, de España, no habían Jotas. Entonces, ¿cómo le decían a Jesús si no habían Jotas? Le decían Isus. Y Isus otra vez significa dos cosas. Significa hijo de Zeus, o un poquito más claro, que es un poquito más feo, y significa IE. La IE viene de la palabra Gena, significa infierno, y Sus al final, S-U-S, significa caballo. Entonces, en sí el nombre, aunque yo sé que usted no lo adoró como caballo del infierno, eso es lo que el nombre significa. Usted tiene que ver si esto es lo que, si usted está conociendo a su Mesías, a la persona que usted le llama Elohim, a su poderoso, a su rey, si le quiere llamar de esa manera o no. O quiere aprender lo que todo arqueólogo y cualquier antropólogo le va a decir, que el verdadero nombre de esa persona se llamaba Yahshua, que significa la salvación de Yahweh. Eso es su nombre. Y no es ni su nombre de él, porque el nombre de él es Emanuelej, que en español sería Emanuel, que significa Elohim o el poderoso entre nosotros. Pero Yeshua dijo en una de sus enseñanzas: yo vine en el nombre de mi Padre y nadie me creyó. Vendrá otro y a ese nombre que él trae, a ese vas a creer. Así que Yeshua ya estaba viendo los cambios que habían. El nombre de él es muy importante. Ahora, ¿por qué es tan importante ese nombre para nosotros? Porque no es posible, y perdónenme, aquí es donde vamos a pelearnos algunos. No es posible conocer a alguien si usted tiene el nombre equivocado. No puede. Ese sería un embustor.
Es como que si yo vengo y usted, ¿cómo se llama? Maclovio. Y usted se llama Josefino. Qué horrible nombre, ¿verdad? No, mire, yo hago el chiste con mi esposa. Cuando éramos jóvenes, guapos y con pelo yo, como ahora, tengo pelo, ¿verdad que sí? Ahorita no saben si tengo o no tengo. Ese es el misterio de hoy. Nos subíamos, a mi esposa yo la traía en un carro Lamborghini llamado 420 del RTD. Y nos íbamos al centro de Los Ángeles, pues a pasear, ¿no? Dos enamorados. Cómo me seguía, hermanos. Yo no me gustaba eso. Me rogaba, pero es para otra predicación. Y entonces, mi esposa, yo era muy introvertido en el sentido de que no me gustaba hablar con la gente que no conozco. No, usted no sabe quién era usted, viene valiendo. Pero mi esposa siempre ha sido así muy, muy, muy social. Entonces subía ella al RTD, al bus, y entraba así. Mucho gusto a todos. Placer de conocerlos, así, hermanos. Se sentaba ahí a la par y comenzaban a hablar. Y un día estaban hablando con una persona y platicaron de todo, se rieron y bueno, hasta todo se contaron y todos felices. Y nos bajamos del bus y le digo a mi esposa, ¿y cómo se llamaba? No sé, me dijo. Nunca le pregunté. Y le aseguro que hoy en día no sabemos ni quién era, porque no supimos su nombre. El nombre dice mucho de quién es usted, es la esencia de usted. Fíjese que yo hice un seminario sobre nombres en Guatemala. Y entonces en Guatemala uno de los nombres más comunes es Carlos. No sé por qué, pero lo es. Como que no hay otros más. Entonces hice un experimento en Guatemala. No, perdón, no era en Guatemala, era en Colombia. No, sí, Guatemala esta. En Colombia también hice otro. En Guatemala, Carlos. Entonces paré y dije, todos los Carlos, y estaba la congregación bastante llena, dije, todos los Carlos, pónganse de pie. Como 35 se levantaron, hermanos. Todos guapos así, Carlos. Entonces les dije yo, bueno, ahora les voy a decir quién son ustedes por su nombre. Porque el nombre Carlos tiene 3 letras importantes. Una de ellas es Kuf, en el hebreo, una es Lamed, y en el hebreo. Y entonces les dije, ok, yo voy diciéndole a ustedes quién es usted, y si es mentira o no, usted no es ese, se puede sentar. Y comencé diciendo, Carlos es la esencia del caos. Es una persona que siempre está en caos en su mente, que siempre anda pensando tanto que se le olvida todo a veces. Es una persona nerviosa de adentro, no de afuera. Afuera parece estar muy bien como lechuga, pero adentro se anda muriendo. Y tiende a tener problemas de estómago, problemas de esófago, problemas de malestares. Ahora, algunos que nacieron, que van aprendiendo, vamos mejorando. Yo tuve mucha gastritis y tuve algunas úlceras cuando era joven. Uno aprende y va sanando. Pero esa es la esencia del nombre Carlos. Y están todos los Carlos, tenemos algo en común, porque es nuestra esencia. Entonces la pregunta es, ¿cuál será la esencia del nombre de Yeshua? ¿Qué es lo que trae ese nombre que es tan importante? Para eso tenemos que saber un poco más de dónde viene él. Primeramente, ese es su nombre. Así que se lo presento. Su nombre es Yeshua, ¿verdad? Muy bien. Segundo, uno de su oficio. Su Biblia dice que era carpintero. Déjeme decirle, en el primer siglo no existían carpinteros. Solo que ha nacido en Europa, en Francia o en Italia o en unos otros lugares, se lo creo. Pero en Israel, en el primer siglo, carpinteros no habían. No trabajaban con madera ellos de la manera que hoy en día trabajamos madera. Lo que sí era, y aquí está la traducción incorrecta, porque la palabra carpintero y alfarero, solo una letra los divide. Y la palabra correcta es que él era un alfarero.
He ahí la historia católica, y digo católica porque ellos tienen el libro, aunque el libro viene mucho más atrás, de aquella historia que él está haciendo unos pajaritos de barro. ¿No se acuerda usted esa historia que cuentan en el catolicismo? Y cuando llegaron a alguien a verlo a él, les aplaudió, los silbó, les sopló a los pajaritos y todos volaron. Pero la idea es que estaba formando de barro, porque su profesión de su padre y de él era que era un alfarero. Otra cosa que tenemos que saber de él, y vamos a ir hacia atrás, es de que su nacimiento no fue en un pesebre y ni en un establo. No existen establos en Israel en el primer siglo, mucho menos pesebres. Y tampoco los hebreos se juntaban a dormir con los animales. Los animales los tenían lejos de ellos. Siempre ha sido así. El animal, los hebreos tratan muy bien a sus animales, pero no los tienen cerca a ellos. Entonces, no había establos, no había lugar así como el que pintan en las películas, ¿sí? Pero es difícil, usted cuando piensa en nacimiento, piensa así. Y todavía algunos que tienen años ya entendiendo, le cuesta quitarse de la mente eso. Entonces la pregunta es, ¿dónde nació? Lo que sabemos históricamente es de que Yeshua, cuando iba a nacer, hubo un censo de todos los ciudadanos de Israel. Y José y Miriam, su nombre no es María, su nombre es Miriam. María en el hebreo es una ave, y una ave de mal agüero. De ahí viene la palabra Ave María. El canto Ave María viene de una tradición de una ave de guerra, que cuando Israel miraba esa ave es que venía guerra a ellos. Su nombre de ella, si la vamos a honrar como debemos honrarla, como una vasija muy especial, también le deberíamos dar su nombre correcto. Y su nombre correcto es Miriam. Miriam tenía 13 años y José era ya un adulto de 17 o 18. Ya estaba bastante grande. La gente vivía en el primer siglo a la edad de 40 años. Ya algunos que no quiero ver ya no están aquí. Yo todavía estoy de los 39. Ok, y entonces, fíjese que tuvieron que hacer el censo, y como ellos eran de la tribu de Judá, tenían que regresar al lugar de donde nacieron. Y ellos eran de Bethlehem, que significa casa de pan. Es ahí donde enterraron a nuestra matriarca Raquel. Ahí, en ese lugar. Ahí cuando Jacob, se le murió su esposa por Benjamín, ahí la fue a enterrar. Tanto de que hoy en día la tumba todavía está ahí. ¿Y se acuerdan lo que usamos, los hilos rojos de protección? La idea hebrea es de que siempre la oran en la tumba de Raquel, que es la protección para Israel. Nuestras matriarcas, nosotros creemos mucho en eso, creemos en nuestros ancestros. Sí, yo quisiera, mira, esta congregación es bastante joven, pero a nuestros ancianos, que eventualmente tendremos, tenemos que respetarlos y amarlos, y tenemos que darles su lugar y ponerlos en alto, porque eso es la idea hebrea. La idea hebrea es honra padre y madre, no todos tus padres, sino todos tus ancestros y todos los que te han cuidado, que respetar. Yo era muy patán, yo siempre he sido enseñando esto muy joven y trataba a la gente adulta muy mal, pero ahora me doy cuenta de que tenemos que respetarlos, aunque sepan menos, hay que respetarlos. Pues solamente por sus años. Entonces ellos llegaron ahí y estaba el censo, pero estaba pasando algo más en ese tiempo, en el tiempo que iba a tener a su bebé, Miriam. Y esto era de que la fiesta de Sukkot también estaba. Entonces en Israel, como usted hoy en día, los que están apuntando con la hermana que usted ya puso la computadora lista para tenerlos de ahí, corrieron a Jerusalén. Todo el tiempo ellos llegaban de Persia, de todo Babilonia, de Egipto, de todas partes para celebrar la fiesta. Entonces se llenaban los lugares, los hoteles, como el Holiday Inn, el Hyatt Jerusalem. Todos esos hoteles se llenaban.
Entonces no había lugar, no solo por el censo, sino por la fiesta. Entonces aquí va Miriam, ¿verdad? En su burro último modelo, y no tiene dónde tener el bebé. El hombre que sale le dice: no tengo lugar, pero tengo otro lugar. Y que usted piensa que ese establo que está hablando no es un establo, es algo que se llama suca. Y no nada tiene que ver con azúcar de la cruz, ¿verdad? De Celia Cruz. Suca significa cabaña. Sí, casa, cabaña. Menos mal que es todo cabaña, porque bet es suca y significa cabaña. Y son unas casas de campaña, como casas de campaña que los hebreos han tenido la tradición de ponerlas en sus terrazas o fuera de su casa para la fiesta de Sukkot. Nosotros lo que hacemos es que nos vamos todos y lo hacemos en una suca grande, nos vamos de camping. Es la misma idea. Entonces, eso fue lo que le dieron a ella. Quiere decir que Yeshua nació en un septiembre, octubre. No nació en diciembre, porque diciembre en Israel nieva. Y como neva, no pueden haber pastores ni ovejas afuera. Y cuando el Amalek llegó a decir a los pastores que había nacido el Mesías, no pudo haber sido en invierno, porque nadie sale en invierno en Israel. Solo que quiera tener helados de oveja. Nada más. Quiere decir que él, que fue en septiembre, octubre, en la fiesta de Sukkot. Y claro, todo un hebreo te diría que debe ser en esa fiesta. ¿Por qué? Porque la palabra Sukkot, que mal traducido es tabernáculo, significa Él habita entre nosotros. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Esa fiesta nos está diciendo que Él vino a esta tierra. Entonces, ¿se da cuenta de todas las cosas que tenemos, ideas nuestras que tenemos sobre Él? De que no concuerdan quizás con lo que les voy a contar. Bien, tengo 10 minutos, hoy le voy a decir las primeras partes históricas de Él. Porque quiero que al terminar este estudio, usted también esté seguro qué está haciendo aquí. Porque algunos confundimos este lugar, hablando de Beit Yeshua. Venimos pensando en una forma y otra forma y a veces no concordamos. Y las cosas no funcionan si estamos pensando todos no igual. Por lo menos tenemos que tener la misma área, por lo menos. Entender por qué decimos Yeshua. ¿De dónde sacamos Yahweh? ¿De dónde sacamos estas cosas? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Bueno, pensemos desde el principio. En el primer siglo en Israel hubieron 450 mesías. ¿Me oyó? Estaba de moda ser mesías en el primer siglo. Toda secta en Israel, que eran casi 25 de ellas, entre los esenios, entre los sicarios, entre los galileos, entre los nazarenos, entre los fariseos, entre los saduceos, entre todos ellos, todos tuvieron mesías, todos. Entonces se levantaba un mesías a cada rato y decía: yo soy el mesías. Ahorita vamos a explicar qué era un mesías en el primer siglo, porque hoy en día nosotros vemos al mesías muy diferente. En el primer siglo la idea de un mesías era un libertador, no un salvador, sino un libertador. La traducción del hebreo de mesías viene también del libertador. Si usted va a Abdías, dice: y subieron los mesías al monte, dice en la Biblia de las Américas. Pero si lo ve la traducción, dice: y subieron los libertadores, porque la palabra correcta de mesías es libertador. ¿Por qué se levantaron tantos mesías en el primer siglo? ¿Cuál era la necesidad de libertar qué? Bueno, Israel había pasado problemas muy grandes. Israel es una tierra que es el ombligo de la tierra. Y del mundo antiguo estaba en medio de dos potencias, de Egipto de un lado y de Babilonia de un lado, y del otro lado tenía a Siria, que también fue muy fuerte en esos tiempos, y ellos estaban en medio. Quiere decir que cuando se peleaban, los sirios peleaban contra los egipcios, por ejemplo, tenían que marchar a Israel. Israel era como la gasolinera del 7-Eleven. Usted cuando sus hijos quieren ir al 7-Eleven, como que son como pirañas, ¿no? Llegan y quiero esto, quiero aquello y agarran un montón. Bueno, los sirios y los egipcios hacían la misma cosa. Cuando llegaban
llegaban hacia Egipto, pasaban a Israel y ahí robaban, violaban, hacían y volvían y seguían de largo. Peleaban, si ganaban, regresaban y del regreso volvían a hacer el asunto. Y era uno o el otro. Entonces Israel siempre estuvo nunca en paz, no porque quería pelear con nadie alrededor, sino que estaba en medio de estos grupos. En el tiempo de Isaías, el profeta Isaías, Israel del norte estaba peleando con los sirios y el rey de Judá quiso ayudarlos. Como Israel y Judá son un solo país, pero están divididos por dos reinos, quiso ayudarlos. Entonces el profeta Isaías le dijo: no los ayudes, porque de ti vendrá, y es la gran profecía que todos tenemos, de ti vendrá una doncella y esa doncella tendrá un hijo, y ese hijo libertará a Israel. Entonces el rey pensó que era su hijo de él. Y entonces él se queda y no pelea y no ayuda a sus hermanos, Israel del norte. Los sirios llegan y los arrebatan y se llevan a todos. Dejan la ciudad asolada y se los llevan a Siria. Y se pierden y nunca más los vuelven a ver hasta que vinieron allá a la segunda Isoto en Istalé. Nunca más se oyeron de ellos, de veras. Se oían rumores de ellos, pero nunca supieron exactamente dónde estaban todos ellos. Judá, que se quedó en el sur, se quedó esperando esa profecía de Isaías que no sucedió en el tiempo del rey. En el tiempo del primer siglo, 200 años antes, Roma comenzó a tomar fuerza en todo el imperio. Y entonces, teniendo esa fuerza, Israel tenía que hacer algo, porque los griegos acababan de irse y los romanos estaban entrando. Y en esas peleas de los griegos y los romanos, Israel quería tener un rey. Quería tener un rey que los levantara, que los llevara y los salvara. Pero no del infierno, no de irse al cielo, sino libertarlos de sus enemigos que tenían en sus vidas ese momento. Esa era la necesidad de Israel. Israel no quería ir al cielo y tampoco estaba pidiendo que no se fuera al infierno. Estaba pidiendo que los enemigos se le fueran y lo dejaran en paz. Entonces se levantó un grupo de una familia llamada los Hasmonians, que son una familia de griegos que se hicieron pasar por judíos. ¿Suena familiares? ¿Sí? Quisieron pasar por judíos. Y entonces esta familia decidió que de ellos era el reino. Y su primer rey, ¿quién sabe quién fue? Herodes. Los herodianos, que es una secta también en Israel, viene de la familia de los hasmonianos. Y Herodes no era judío, y el pueblo sabía que no era judío, pero él quería ser rey. E hizo pacto con Roma para que le dieran la provincia, el lugar de Jerusalén, para hacerse pasar como rey, aunque no era rey. Y aunque construyó el templo y lo puso hermoso, el último templo, lo mejoró, pues, es un templo maravilloso. El pueblo de Israel siempre lo vio como impostor, nunca lo vio como rey. Pero entonces, ¿quién era el rey? Ahora, como todo, y como todo lo que, mira, nosotros hacemos lo que nos conviene y eso es humano. Habían dos sectas principales 200 años antes de Yeshua. Una eran los saduceos, que eran los sacerdotes de Israel, y el otro lado eran los fariseos, los rabinos de Israel. Y se peleaban entre ellos. Pero los hasmonianos querían a los saduceos, a los sacerdotes, porque el que controlara el templo controlaba todo. Entonces hicieron pacto los hasmonianos con los saduceos, y en un Shabbat mataron a 1500 fariseos crucificados. En un Shabbat. ¿Okay? Así era esa guerra. Más adelante, con Pompey y con el siguiente emperador, los fariseos se juntaron con los romanos
y mataron a 3,000 saduceos en Shabbat. Así que el Shabbat nunca ha sido puesto como debe ser, ni los mismos judíos lo entendían en el primer siglo. Usaron siempre para hacer sus guerras. Y había pelea entre ellos. Pero había un grupo de 200, una familia de 200 personas que vivía en un lugar llamado Nazaret. Y todo Israel sabía que eran los últimos del linaje del rey David. Y entre ese grupo estaba Miriam y José, y estaba Elizabeth, la madre de Johanan, de Juan el Bautista, estaba el sacerdote Zacarías. Toda la mayoría de ellos eran o esenios o saduceos, sacerdotes, y vivían en Nazaret. Ahora, Nazaret significa, en el hebreo significa ver como atalaya, como ver una vista, ver más allá, como tener vista, porque Nazaret sería hoy en día, acá sería como Malibú, una ciudad de mucho estatus, de mucho pudor, tanto de que la gente que vivía ahí era gente de mucho dinero, que es otra cosa que no entendemos de Yeshua. Yeshua jamás fue pobre. Eso es mentira. Nunca lo fue. Era una persona de estatus. Un rabino en Israel en el primer siglo era una persona que tenía dinero. ¿Sabe por qué? Porque en el primer siglo, si usted no trabajaba, no comía. Usted no trabajaba ese día no comía, no que iba al banco a decir, ¿saben qué? Tengo guardado algo. A usted le pagaban un dinero y era así: mi trabajo, ahora compro la comida. Si no trabajé, y no hay nada que tus food stamps. Nada de eso. Aquí es trabajas y comes. Entonces, para que Yeshua haya sido rabino y haya aprendido, le tomó de la edad de 13 años a los 30 estudiar, era porque su familia tenía plata. Ahora, ¿cambia lo que usted cree quizás? Que era así una persona rica él. Suena mejor griegamente y romanamente y románticamente que hubiera sido pobre. Porque usted quizás se identifica a usted con él. Quizás, no sé. Pero no lo fue. Era un hombre que tenía un estatus. Tanto de que sus estudiantes tenían que guardar 3 años de salario para poder ser sus discípulos. Quiere decir que en Israel en el primer siglo, si usted quería seguir a Yeshua o a cualquier rabino, tenía que guardar 3 años de salario para dejárselo a su esposa. Porque usted iba a trabajar por 3 años, iba a estar estudiando Torah. ¿Me voy a entender? Esa es la idea, eso es lo que era. Entonces, en el primer siglo de Yeshua, la familia de los nazarenos, ahora, hay un juego de palabras, y pónganme aquí y aquí voy a comenzar a terminar, pero quiero que se lleve esta parte y seguimos la semana entrante. Quiero aclararle para que cuando digamos aquí Yeshua Melech, estemos hablando todos del mismo Yeshua, del mismo que entendemos hoy en día. Y es esto, y que quizás haya preguntas. Yo sé que van a haber preguntas aquí, si se casó o no se casó, y todas estas cosas que todo el mundo piensa y pregunta. Pero bueno, el juego de palabras. Él era de Nazaret, por eso le decían Yeshua de Nazaret. Es como decir Carlos de Guatemala. Ahora, en español yo podría decir Carlos el guatemalteco, ¿verdad? Pero en hebreo no. En hebreo no existe esa parte, esa gentileza de decir salvadoreño, guatemalteco, argentino, no. De Argentina puedo decir, de Colombia se puede decir en hebreo, pero no se puede usar esa parte de yo, ¿verdad? Y eso es muy importante porque ellos eran nazarenos de una secta llamada los nazarenos, esa familia, pero no eran porque eran de Nazaret. Si eran nazarenos porque ellos hablaban que ellos eran el retoño de David, que de ellos vendría el Mesías, que en hebreo es Natzarim, que significa el retoño de David. Entonces le decían nazareno. Entonces a Yeshua le decían que era Nazaret, pero también que era un ¿qué? Nazareno, porque su enseñanza era de que el linaje de David, de su familia de él, vendría la salvación.
Tanto que cuando Él murió y se levantó entre los muertos, no dejaron a Pedro, no dejaron a Juan, que eran sus amados, en el poder. ¿A quién dejó? A su hermano Jacob. A su hermano, porque es la familia de los nazarenos. Quiere decir que la secta de los nazarenos es una secta de familia. Quiere decir que si usted no ve a las personas alrededor como familia, este no puede ser su lugar. Porque para un nazareno lo más importante es la familia. Somos del linaje de reyes y sacerdotes. Y guardamos el nombre de Yeshua porque somos nazarenos. Porque sabemos que somos una familia de sangre. Somos una familia que venimos juntos y que nos estamos reuniendo de nuevo. Pero en el primer siglo eran solo 200. Pero todos los demás, los fariseos, los esenios, todas las demás ciudades siempre miraban a Nazaret y decían: ¿y cuándo va a salir? ¿Cuándo va a salir el rey? Porque ellos esperaban que saliera de ahí. Entonces, ahora la semana entrante vamos a ver qué es un nazareno, cuál es su creencia, para que usted entienda qué es lo que creía Yeshua. Y quizás, vuelvo a repetir, no concuerde con lo que usted cree. Quiere decir, o usted cambia o lo borramos de la historia a él. Una de dos. O decimos, no quiero ver eso. Es como alguien me dijo a mí: los dinosaurios no existen. Con los grandes huesos así. Siempre han estado, ¿verdad? No podemos irnos contra la naturaleza. Existieron los dinosaurios y existieron gente que parecía mono. Lo siento mucho, pero sí existieron. Y todavía están entre nosotros. Sigue siendo, todavía mire, la gente no quiere hablar de evolución. La gente quiere, ¿sabe por qué? Porque siempre han divorciado la religión con la ciencia. Pero la Torá está siempre más avanzada que la ciencia. Hasta hoy en día la ciencia ha comenzado a querer llegarnos. Pero siempre hemos hablado de una explosión. Siempre hemos hablado de una evolución. Termino con esto. ¿Sabe usted que salió en National Geographic, salió de este animal que se llama, son esos tigres, tigres con esos dientes, ¿cómo se llaman esos? ¿Cómo? No me maltrates vos, yo soy tu amigo. Estás maltratando aquí, yo no sé. ¿Cómo se llama? Dientes de sable. Sables, sí, sables, esos. Eso, sables. Y ellos estuvieron en la última helada de hace 10.500 años atrás, estuvieron aquí en la tierra. Y eran cazadores, sus dientes eran porque eran pequeños, no eran tan grandes. Y mataban búfalos y mataban animales grandes, elefantes. Se les tiraban encima y con los dientes lo atrapaban y lo botaban. Ya en el suelo, pan comido, ¿no? Y se acabaron en un momento de la helada. Porque dicen ahora de que hace 10.500 años atrás apareció alguien, un humano, que cazaba mejor que ellos y le quitaron la comida a ellos. Antes de eso no habían humanos tan inteligentes, pero hace 10.500 años atrás, en la última helada, apareció un humano más inteligente. Y óigame, yo le he estado diciendo a usted de que lo que viene es una helada. Se están derritiendo los polos porque va a haber una helada. Lo ha pasado antes y va a suceder otra vez. Y cada 1.000 años, dura 1.000 años la helada. Y en esos 1.000 años, el cerebro del humano crece. Se hace más inteligente y evoluciona. Mire, hemos estado evolucionando tan rápido, pero tan rápido. Mire que hoy en día lo que duraba 50 años dura 20 años, lo que duraba 20 vuela 10 y así, hasta que hoy en día tenemos cosas de segundo.
Le decía en la mañana a los hermanos que hay una fórmula que se usa mucho en cálculos que se llama singularidad. Quiere decir que la evolución es tan rápida que llevamos ahorita que va a llegar un momento. Y oiga lo que dice un científico que me dejó sorprendido. Dice que estamos llegando, las computadoras están tan rápidas, pero tan rápidas cada 18 meses y cada 12 meses y cada 6 meses ahora, de que va a llegar el momento que va a ser más rápido que el cerebro humano. Y esto le va a dar la capacidad a la computadora a no necesitar humanos. ¿Suena como una película? Pero eso se llama singularidad, cuando es absoluto las cosas, cuando las cosas ya no se necesitan, cuando la fórmula es tan grande que no tiene ningún sentido en la matemática. Se llama singularidad. Y estamos llegando a un nivel de evolución como humanos donde estamos alcanzando una información mucho más grande. Lo que les estoy contando a ustedes, usted dice, ya lo sabía, yo lo he oído. Hace 10, 15 años atrás, usted ha dicho, ¿y dónde agarró este rabino? No tiene ni idea, pero hoy en día la información está. Estamos a punto de algo hermoso. Una cosa le digo, los últimos de la frisada, algunos encontraron unos mamut todavía con la comida en el estómago. Quiere decir que estaban comiendo cuando llegó la helada y los acabó. Y esto es lo que viene, hermanos. Yo no los quiero, no es miedo, lo que estoy diciendo es de que el momento de nosotros evolucionar ha llegado. Que el humano, que el Hijo del Hombre, el hombre perfecto, a través de Yeshua, va a aparecer aquí en la tierra. Y la pregunta entonces no va a ser tanto quién es Él, sino quién es usted. Así que lo dejamos ahí. La semana entrante hablaremos de los nazarenos y qué creía Yeshua. Yo sé que esto es básico. A veces yo lo hago porque quiero que todos estemos en el mismo sentir. ¿Ok?